¿Qué tal, amigos y familia que nos ven ahora? Este es el episodio 2 de nuestro podcast. Bienvenidos. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Como dijimos en el podcast pasado, esto lo hacemos para compartir nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si te sirve para animarte, para subir tu fe, para decir, hey, si Dios hizo esto con ellos, lo puede hacer conmigo, pues que sea de bendición a tu vida. Y el episodio pasado, pues empezamos a hablar de nuestra historia, de cómo nos conocimos y de cómo fue nuestra amistad, nuestro noviazgo. Y esta es la parte 2 de ese podcast. Si no vieron la parte 1, vayan a verla, se las dejo aquí. Va a aparecer el enlace para que vayan a verla. Y si no, también en la descripción del video está el enlace para que puedan ir a ver la parte 1 y estar en contexto para que regresen a ver la parte 2. Así es. En la parte 1 hablamos cómo nos conocimos y una partecita de cómo fue el tiempo en el que estábamos como saliendo. Fuimos y amigos entrando primero, al noviazgo. amigos primero, luego a noviazgo, pero ella está en Hermosillo y yo estaba en Querétaro, entonces fue todo a larga distancia. Uh-huh. Y el episodio pasado yo terminé diciendo que nos conocimos en enero 2020, contexto, y para julio, ella cumple años en julio. Entonces, retomando lo del episodio pasado, yo quería ir a verla en julio para su cumpleaños a Hermosillo. Yo ya había hablado con mis papás, ella ya había hablado con sus papás, pero yo quería ir a empezar una relación formal y hablar con sus papás, ¿no? De esto. Además, Dios me había dicho a mí que cuando yo fuera a verla a Hermosillo, Él nos iba a dar una fecha para nuestra boda, lo cual se me hacía algo pronto, pero Jesus is the boss. So, mi vida está rendida a Él y yo iba a obedecer lo que Él iba a decir, ¿no? Entonces, les sigo contando que yo compré los vuelos para verla en Hermosillo, renté un Airbnb cerca de su casa y me acuerdo que justo el 1 de julio, que es el día de tu cumpleaños, salía mi vuelo. Temprano de Querétaro salí, hice conexión en Ciudad de México y llegué a Hermosillo por a eso de las 2 de la tarde, no me acuerdo. Y cuando nos vimos, ella llegó y corrimos a abrazarnos en el aeropuerto y nos Sí. quedamos ahí abrazaditos. Sí, fue muy bonito. Y la verdad, mención a mis papis que me llevaron, o sea, porque no se iban a perder la oportunidad de ir los dos conmigo Sí. a recogerte. Pero yo pensé que a lo mejor se iban a querer bajar o algo y me dijeron como, ve, aquí te esperamos en el carro. Y pues sí fue muy bonito, la verdad. Gracias, papis. Significó mucho para mi corazón porque sí fue un momento muy, muy épico, ¿no? O sea, como corrimos, o sea, cuando nos vimos, corrimos, nos abrazamos. Sí. Fue un momento sumamente bonito y yo no sabía todo lo que había en su mente y en su corazón y todo lo que tenía planeado. Yo solamente sabía que había hecho todo su esfuerzo por ir a verme en persona a Hermosillo, que quería conocer a mi familia y como formalizar la relación. Eso sí lo sabíamos porque era un acuerdo al que habíamos llegado, que yo sí le dije, necesito que cuando se haga, simplemente sea en persona. Y es importante para mí hacer las cosas bien, ¿no? Porque ya en ese entonces habíamos pasado como el tiempo de que ya no éramos amigos, pero tampoco éramos novios. Y Sí, porque sí no nos queríamos... habíamos visto en persona, pues. Ajá. Entonces sí queríamos como pasar a esa parte de formalizar y ya conocernos con un poco más de intimidad, ¿no? Que como nos conocíamos, pues como amigos, porque como amigos pues hay ciertos límites, ¿no? Por lo menos a mí se me enseñó que, no sé, a ciertas horas de la noche después ya no hablas con hombres por mensaje y ciertos límites dentro de la amistad y pues que ya ahorita en una temporada de noviazgo ya era diferente, iban cambiando, ¿no? Siguen habiendo límites, pero como que pues se van cambiando un poquito para poder conocernos un poquito más. Y él llegó el día de mi cumpleaños, habló con mis papás, fuimos a comer y ahí me pidió ser su novia. Fuimos a comer tú y yo solos primero. Ajá. Y Ok. sí, fuimos allá a un restaurante en Hermosillo que ya había reservado desde que estaba aquí en Querétaro.
y comimos los dos, fue muy bonito. Y ahí como que creo que yo te pedí, ¿no? Como ser mi novia ya formalmente, pero todavía me faltaba hablar con sus papás. Y a su mamá yo ya la había conocido por Zoom, ya habíamos hablado, ya habíamos cotorreado todo muy bien, pero a su papá yo nunca lo había visto, yo nunca lo había conocido. Y yo estoy bien chaparrito, y tu papá es altote y así, la primera vez que lo ves, pues Impone. serio, impone. Y yo decía, le voy a decir el primer día que estoy aquí o no le digo o qué hago, no sé. Sí. Y me acuerdo que estábamos jugando juegos de mesa en tu casa y que sí llegó un momento que les dije a sus papás, quiero hablar con ustedes. Dios nos habló de esto, de una relación y pues la intención de esta relación es llegar en algún momento al matrimonio. Creemos que Dios nos va a decir cuándo, pero yo sí tuve que decir porque yo en ese momento no tenía un trabajo fijo y hasta la fecha sigo sin un trabajo fijo. Y yo le dije a mi suegro, no tengo un trabajo fijo, no tengo un ingreso fijo, pero lo que tengo es mucha fe en Dios, yo dependo de Dios. Y sabemos que si Dios está hablando, Él va a cumplir lo que Él dice. Fuiste muy honesto desde el principio. Sí, yo fui honesto desde el principio de cómo era mi situación, pero que yo quería obedecer a Dios y ser fiel y que iba a respetar, o sea, también, si él obviamente decía que no o algo así, Ujú. pues yo darle su lugar como papá, como sacerdote en ese momento. Y me acuerdo que él me vio bien serio, pero terminó diciéndome que estaba bien, que él apoyaba 100%, que él entendía y pues tu mami también bien contenta, me acuerdo. Sí, y porque para ellos fue muy importante verme lo feliz y lo bien, lo sana que yo estaba, porque yo había salido de una relación no sana y verme tan bien como tan plena, que obviamente no es que tu pareja te vaya a hacer feliz, tú eres feliz, Dios él te es hace feliz, feliz. Dios es el que desde donde viene nuestra felicidad y podemos complementarnos, no completarnos, sino complementarnos y ser felices juntos y compartir vida juntos, pero Sí. a final de cuentas sí hay cosas en una relación donde te puede amargar y puede ser tóxica y puede ser mala, o donde puede exponenciar tus virtudes y tu alegría y edificar tu vida, que realmente eso era lo que hacía esta relación a mi vida, era como si yo era una florecita y él siempre me regó y yo simplemente iba floreciendo, pues, y mis papás vieron todo eso. Mi papá nomás veía pasar los sushis así. Y como otra vez te mandó sushi y otra vez te mandó sushi. Pero él sabía lo importante que era para mí y me veía feliz comiéndome mis sushis. Obviamente, pues nunca es fácil para los papás tal vez tomar alguna decisión de pues sí te apoyo, pero sí creo que fue algo bastante... para mí fue importante que naciera de tu corazón el querer hablar con ellos, porque en el restaurante él me pidió ser su novia y yo le dije que pues obviamente yo sí quería, pero había que esperar a que me dijeran mis papás, pero en sí el momento él quería que fuera especial y como ya estaba todo preparado para... Literalmente del aeropuerto nos fueron a dejar mis papás al lugar de comida porque por la hora de la reservación y a la hora que llegó su vuelo no tuvimos tiempo de hacer otra cosa. Yo sé que si hubiera sido a lo mejor más noche, él hubiera hablado con mis papás primero y luego me lo pide, pero por cómo se dio la situación, Fuimos a comer fuimos a primero. comer primero y me lo preguntó primero, pero sí le dije, pues tú sabes que yo sí quiero y fue increíblemente bonito y romántico y detallista, pero sí hablamos como, pero vamos a respetar lo que digan también mis papás. Yo en ese entonces tenía, tenía ya 23 o tenía 22. Estabas cumpliendo 23. Ese Ese día día. cumplí los 23. Entonces, imagínate, a lo mejor me estás viendo y tienes más años o tienes 23 o tienes menos años y estás diciendo, ay, ¿cómo a esa edad le preguntan a sus papás? Para nosotros siempre ha sido muy importante la honra y yo seguía viviendo bajo el techo de mis papás y era importante que ellos Sí, que estuvieran de acuerdo y que estuvieran de acuerdo supieran. y los hice parte
desde el principio. Él también a su mamá también la conocí por Zoom. De repente ahí me la presentó Ricky, de pronto ella pasaba, o su hermano, porque él de pronto estaba en la cocina y hablando conmigo, y siempre tratamos de que no fuera algo secreto, que fuera algo sano, Sí. y que nuestra familia supiera y nos conociera, y que no fuera algo tan, uy, de repente y esta, ¿de dónde apareció? O algo Sí, parecido. sí. Pero fue increíble, la verdad, el apoyo de nuestros papás. En su caso, pues él ya había hablado con sus papás antes de ir a Hermosillo, entonces él ya traía como que la bendición por allá, y luego tuvimos la bendición por acá por mis papás. Y después de que ya tuvimos el sí, ya él me cuenta, oye, no te quiero asustar, pero Dios me habló de que cuando estuviera acá nos iba a dar fecha para casarnos. Y honestamente no me asusté, sino que yo sentí en mi espíritu como, sí les voy a dar fecha. Sí. No entendíamos por qué, a los 12 nos hacía muy pronto y no hacía mucho sentido. Y dijimos, bueno, a lo mejor nos dice ahorita que en 1 año o que en 2 años o algo así, ¿no? Y aún así pensar que era 1 año después se nos hacía pronto. Sí, y pues me acuerdo que en las noches sus papás me iban a dejar al cuarto donde yo dormía, y en la mañana temprano a las 9 yo iba a su casa para desayunar. Sí. Pero yo fui en julio a Hermosillo. Para los que han ido a Hermosillo, en julio, en pleno verano, es un calor horrible, Es horrible. desierto. Sientes que te están echando aire con una secadora caliente. Entonces yo me acuerdo que estaba como a unas 4, 5, algo así, unas calles. Sí me tardaba como unos 10, 15 minutos en llegar a tu casa caminando. Y me acuerdo que a las 9 yo salía y más o menos como a esa hora me iba caminando. Pero llegaba ya bien. O sea, era poquito, eran 10 minutos, pero el calor es muy, muy intenso. Bien esforzado. Sí, yo así la quería. La amaba mucho. Y me acuerdo que un día yo llegué y ella seguía dormida. Y yo ahí esperando afuera de su casa en el calor. Ah. Yo no sabía que la reja se podía abrir y que podía pasarme hasta tocar la puerta. Pero yo estaba tocando la puerta y te marcaba también y no contestabas. Hasta que tu hermano fue el que me vio ahí afuera sufriendo, Sí, ¿no? pero no me marcaste, solo me mandaba mensajes. Y él estaba como queriendo tocar la reja. Y pues sí, nunca le avisamos tampoco que la reja estaba abierta y que podía pasar a la puerta a tocar. Y mi hermano estaba en la sala, y me acuerdo que mi hermano fue y me despertó y me dijo, oye, ahí está el Ricky afuera. Yo vi el reloj y vi los mensajes y y me morí de la vergüenza. No fue mucho tiempo. ¿Cuánto estuviste ahí como afuera? 15 minutos, pero 15 minutos en Hermosillo. Pero son en 15 Hermosillo, en julio, en el calorón, en el solazo, fue demasiado. Sí. Pero me fue demostrando aún ahí en persona lo que yo significaba para él y cómo él se esforzaba. Fue súper bonito también ver esas cosas en persona. Y pues ahí en la casa Veíamos películas, estábamos con tus papás, tuvimos también platicábamos. tiempos de adoración. Juntos nos conectábamos por Zoom con nuestros pastores Arturo y Emily. Sí, yo quería platicar eso. Jugábamos con la familia, así, juegos de mesa, o nos íbamos con mis abuelos a platicar con ellos, que lo conocieran, que le hicieran preguntas. Y me acuerdo que un domingo que estuve allá, el primer domingo, nosotros, pues en ese tiempo las reuniones por pandemia eran por Zoom, y nos conectábamos. En ese entonces nuestros pastores estaban pastoreando Caleo en Morelos, la iglesia de Caleo en Morelos, y cada quien, cuando todavía no nos veíamos, nos conectábamos, pues ella desde Hermosillo, yo desde Querétaro, y la primera vez que nos íbamos a conectar juntos, ministramos juntos. Pero me acuerdo que en el tiempo que estábamos separados, había muchos invitados a esas reuniones de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, que invitaban nuestros pastores a predicar, porque como era por Zoom, pues era muy fácil, ¿no? Tener gente de todo el mundo ahí. Y me acuerdo que ella estaba en su camarita en Hermosillo, yo estaba en mi camarita en Querétaro, pero Dios les hablaba a los predicadores y nos daban palabra juntos. No había ningún indicio de que estuviéramos juntos, cada quien estaba en su cuadrito separado, pero Dios hablaba y nos daban palabra, y Dios dice esto para ustedes dos, y Dios dice esto para ustedes dos. No había forma de que ellos supieran que... Sí, los únicos que sabían eran precisamente nuestros pastores.
Y pues ellos veíamos cómo se emocionaban cada vez que nos daban palabra o que nos daban palabra por separado, pero hacía sentido de lo que Dios nos estaba hablando en ese entonces. Y eso fue increíble porque no solo nuestros pastores nos confirmaban de parte de Dios, sino que otras personas que ni nos conocían confirmaban a nuestros pastores y a nosotros, ¿no? Como Dios estaba moviendo Dios todo. trayendo más confirmación a lo que ya nos había hablado a nosotros. Y me acuerdo que ese primer domingo que nos conectamos, nos pidieron que ministráramos. Y fue la primera vez que ella cantó y yo toqué el piano. Y se sentía como en casa. Como si hubiéramos ya fluido desde años atrás, hace mucho tiempo. Y fue muy bonito ministrar por primera vez ese día contigo. Sí. Y gracias igual a nuestros pastores de nuevo por pues las oportunidades que nos dieron de tener esos momentos, porque fueron súper bonitos para nosotros. Porque por lo menos esas 2 semanas que estuviste en Hermosillo, esos 2 domingos me acuerdo que estuvimos en los tiempos de alabanza, ¿no? Tú en el piano y yo cantaba. Y uno de esos domingos, no me acuerdo qué persona estaba como compartiendo ahí. Y recuerdo que estábamos sentados en Zoom. Y estaba compartiendo la persona y en eso al mismo tiempo nos volteamos a ver. Y me dice él, ¿escuchaste eso? Y yo, sí. ¿Pero qué escuchaste? No, a ver, tú dime. No, pues lo decimos al mismo tiempo. y al mismo tiempo los dos escuchamos 5 de diciembre. Al mismo tiempo. Y me dijo él, ¿qué crees que significa? Le dije, pues no sé, vamos a preguntarle. Y en ese momento nosotros así somos. Para nosotros el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Estamos con Él todo el tiempo. Estamos hablando con Él todo el tiempo. Aquí está con nosotros. Se está riendo con nosotros. Nos está recordando cosas también. Y te amamos. Y así somos. O sea, pasa algo inmediatamente. Es como, a ver, Espíritu Santo, dinos y así. Y me acuerdo que le preguntamos que sí, ¿por qué nos dio esa fecha? Y a los dos nos respondió lo mismo. Es la fecha en la que quiero que se casen. Nosotros nos habíamos conocido en enero, estábamos en julio y nos dijo que para diciembre. Se nos hacía muy rápido. No entendíamos nosotros, no entendíamos. Sí. No. Y sí, nos volteamos a ver y sí, me acuerdo que yo traté como de cuidar su corazón, de no decirle como, ay, no, pero sí le dije, es muy pronto. O sea, sí me gustas un montón y sabíamos que Dios estaba fortaleciendo nuestro amor de una manera muy sobrenatural y acelerando muchas cosas. Una de las cosas que varios pastores, profetas y personas nos como confirmaban es que sentían que Dios como que estaba acelerando tiempo. Aceleración. Que Dios estaba acelerando cosas como temporadas. Que había aventuras que venían también. Que veían como el de Dios y cosas así. Entonces, para nosotros, y ese tipo de palabras siguieron todavía después de lo que nos habló Dios, siguieron muchas otras, que no nos alcanzaría el tiempo, la verdad, para contarles otras, pero sí fue muy sorprendente para nosotros y es real. Mucha gente nos dice como, fue muy pronto y no sé, no fue incómodo o por qué tan pronto, qué raro, cómo reaccionó, no sé, su familia. En mi caso, yo recuerdo que yo hablé con mi papá antes de venirnos para acá, porque después de que él estuvo 2 semanas, yo me vine a Querétaro ya yo a conocer a su familia y estaba con Llame de vuelta y demás. Pero yo recuerdo que hablé con mi papá y le dije, papá, la verdad, no sé si esta es una conversación que Ricky debería tener con usted, pero pues es mi papá y la quiero tener yo. Sentimos que Dios nos está guiando a esto y esto y esto. Y mi papá siempre ha sido muy centrado, muy sabio. Y él me decía, entiendo lo que Dios les está hablando y pues que son personas obedientes, pero pues tú también, ¿qué sientes? O sea, ¿de verdad te gusta tanto así como para casarte con él? ¿Te sientes enamorada? Me hizo muchas preguntas muy, muy sabias y yo le contesté con la verdad que honestamente sí.
Para ese entonces yo ya estaba enamoradísima, la verdad, de él. Y eran las dos partes, no era tampoco como que Dios me estaba obligando a nada, porque pues yo sí lo amaba mucho y me emocionaba cualquier tipo de aventura que pudiera venir, pero sí, si hubiera dependido de nosotros, no es No algo hubiera que sido tan nosotros, pronto. ajá, la verdad no No. hubiera sido tan pronto. Y porque le dije a mi papá, ahora que esté en Querétaro, pues no sé qué va a pasar, no sé si allá me va a dar anillo, yo no sé qué puede pasar. Pero yo quería hablar primero con usted, ¿no? Aún antes de que Ricky hable con usted, como para pedirle ya ese permiso de casarnos, porque él había pedido permiso para ser novios, pues, ¿no? Y gracias a Dios, otra luz verde de que cuando hablamos con nuestros pastores, ellos dijeron lo mismo, sentimos que Dios está acelerando los tiempos y está bien, o Sí, sea, estamos de acuerdo, sentimos paz. y eso es muy importante, eso también, que sí, Dios te habló, pero que también te hable a través de otras personas. Y no significa que así tiene que ser, así pasó con nosotros. No estamos diciendo que tiene que ser rápido, que tiene que ser lento, que está mal o que está bien. Simplemente Dios es soberano, Dios ve la imagen completa, Dios sabe lo que viene, Dios sabe por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace. Y a nosotros nos toca obedecer. Sí, Tenemos amigos que, no voy a decir quiénes son, pero ustedes saben quiénes son y los amamos. Que, por ejemplo, a ellos, Dios también les dijo, Él es tu esposo, Él es tu esposa, pero no es tiempo. Y ellos me acuerdo que nos contaron que se separaron un rato y cuando Dios les dijo a cada quien que era tiempo, volvieron. Entonces, no es que tenga que ser rápido o que tenga que ser lento, sino es que tiene que ser la voluntad de Dios, sí, como Dios lo que dice. Dios te está hablando, no te estamos diciendo eh, cómo orar en sí o cómo pedirle a Dios o que tiene que ser como nosotros. Es que si Dios no te da una visión, no es de Dios. No, 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 no es no. así. Simplemente Dios así nos habla a nosotros. Él sabe cómo comunicarse con nosotros para que sepamos que es Él el que nos está hablando, el que nos está confirmando las cosas. En nuestro caso muy particular, nos gusta meter a Dios en cada diminuto detalle Sí. y cada seguidor de Cristo será diferente. Habrá unos que dicen, no, yo tomo mis decisiones y pues Dios las respalda. Eh, ok, esa será tu relación con Dios, pero en nuestro caso nosotros siempre hemos sido totalmente dependientes de Él y cada cosa siempre le estamos preguntando antes de una decisión, antes de algo que vamos a hacer y tampoco te estamos diciendo que te tienes que casar con tu novio o con tu novia. Puede ser que estés en una relación donde se están conociendo, están saliendo, se vale si de pronto ya no sientes paz con algo o ves ciertas cosas, por ejemplo, y dices, no, con esto no puedo vivir, esto la verdad no lo aguantaría. Y algo que creo que es importante, eh, el hecho de ver a la persona como quien es, sí uno logra ver a veces el potencial de la persona, pero que no estés con la persona esperando que cambie, sino que estés con la persona por quien es hoy y que estés dispuesto a amarla. Si no cambiara, realmente estás dispuesto a seguirlo amando así, a lo mejor sí cambia. Y bueno, las temporadas cambian y no somos los mismos ni que éramos ayer, ¿no? Pero creo que es importante también eso y que no te sientas presionado o presionada de que porque ya estás de novio con una persona tienes que casarte con esa persona. No es así, de verdad nos gustaría en el nombre de Jesús quitar esa carga de tus hombros, que se conozcan y que vayan viendo. Nosotros, Dios nos da instrucciones muy específicas porque nosotros le hemos dado ese lugar, nosotros le preguntamos siempre antes de hacer cualquier cosa y la verdad es una aventura, nos encanta vivir así, a veces hay bastante incertidumbre, pero es nuestro estilo de vida y ya traíamos ese estilo de vida por separado. Y Yo ya era ahora así con Dios y él, llegamos a vivirlo juntos. ajá, Y pues después del tiempo en Hermosillo que yo estuve con ella, 2 semanas, ella vino para acá. Ella se quedaba con alguien de la familia Llame de vuelta, que la invitó a estar acá un tiempo. Y yo pues en mi casa, pero me acuerdo que salíamos y la llevé a conocer Querétaro y todo lo que hay cerca. Y ya por fin pudimos vivir como esa relación de salir ya en persona. Y me acuerdo que Dios ya nos había dado la fecha para casarnos.
Sí, porque vine a Querétaro, estuve aquí como unas 3 semanas, creo, y luego me fui con nuestros pastores, me fui como otras 2, 3 semanas a su casa, a vivir ahí con ellos. Pasé un tiempo increíble de sanidad interior y cosas muy padres, nos conocimos mucho más, nos conectamos mucho más. Me acuerdo que también cada quien tuvo alguna sesión de sanidad interior como para sanar alguna cosa que hubiera por ahí antes de casarnos, de llegar lo más trabajados o preparados posibles al matrimonio. También nos dieron algunas pláticas acerca de matrimonio, acerca de esto y tal. Y estamos muy agradecidos por ellos y por Sí, la bendición que han sido desde el día uno en esta sí. relación. Y me acuerdo algo también muy bonito fue que hicieron bautizos en su casa y cada quien ya se había bautizado en agua, pero Ujú. decidimos hacerlo otra vez como esta forma de renovar nuestro pacto con Dios, de renovar que ya lo estábamos siguiendo por separado, pero hey, ahora te queremos seguir juntos y lo que tú digas y a donde tú digas Dios, nosotros vamos a estar dispuestos siempre a seguirte y queríamos hacer como ese voto otra vez con Dios, ¿no? Simplemente hacerlo otra vez y recordarlo y empezar como esta nueva temporada juntos y este caminar, no nada más entre ella y yo, sino también caminar los dos con Él. Y queríamos hacer eso y me acuerdo que nos bautizamos y Sí. cayó el Espíritu Santo y fue hermoso Ahí nos y bautizaron nuestros pastores, lo hicieron en la casa donde ellos vivían en ese entonces. Habían genial. otras personas que habían decidido también bautizarse y fue un día inolvidable, pero fue algo muy hermoso y aún en esos detalles, pues el Espíritu nos seguía guiando y fue muy bonito porque nuestros pastores seguían siendo parte de todo lo que Dios nos estaba hablando, aunque tal vez a los ojos naturales parecía raro, se veía raro y como qué rápido y por qué están tomando decisiones así, pero nosotros estábamos siendo 100% guiados por Dios y buscábamos confirmación y buscábamos que hubiera paz también en nuestro corazón. Y honestamente, aunque todo parecía medio loco y medio rápido, había paz, aún así Sí, había paz, aún en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y después de que estuve ese tiempo yo con ellos, porque ahí ellos ya sabían de lo que Dios nos había hablado y de que nos íbamos a casar pronto. Entonces fue cuando ellos prepararon todo esto de los prematrimoniales y todo fue increíble. Y cuando regresamos, ya regreso yo aquí a Querétaro, ya es cuando él me propone le matrimonio. propuse matrimonio y fue en una terracita del centro. Aquí van a estar apareciendo las fotos, estas fotos increíbles que tomó nuestra amiga Gela. Y bueno, ven las fotitos. Y me acuerdo que fue un momento muy bonito, tú no te esperabas, yo te llevé por sorpresa al centro. Te dije que íbamos a cenar a un No, pero me restaurante con engañó. terraza. Varias veces anteriores me llevó a cenar a otros lugares y había momentos donde todo era perfecto que yo decía, aquí me lo va a pedir y no me pedía. Y yo ya estaba en un punto como de resignación de, ya, quién sabe si me lo pida, No, en pero qué tenía que hacerlo momento, o sea. bien. Y fue algo, que era una terracita reservada para nosotros dos. Todo estaba preparado, estaban nuestras fotos No, fue y increíble. así fue un momento muy increíble. Y me acuerdo que ese mes empezamos a ver dónde nos íbamos a casar, porque no teníamos idea de cómo iba a ser la boda, de dónde iba a ser la Sí, boda. yo me acuerdo que Yo todavía tenía planes de regresar a Boston y estábamos pensando si ella se iba conmigo o qué ajá, porque dijimos, hacíamos. si Dios ya nos dio fecha para casarnos y tú vas a seguir estudiando en Boston, pues necesitamos irnos casados, ¿no? Y él iba a estudiar, iba a empezar en enero, ¿no? Mi semestre. Entonces teníamos que haber ya estado casados desde meses antes Me- para que me dieran mi visa de esposa y poder irme, pero yo me acuerdo que antes de casarnos, yo había un conflicto en mi mente de que decía, no, quisiera que fuera en Hermosillo, pero no quisiera que fuera en Hermosillo por el clima. Es muy complicado encontrar algún mes o una temporada donde esté a gusto. Y o hace muchísimo frío o hace muchísimo calor. Y decía, pero en Querétaro tampoco estoy segura de querer en Querétaro. Y era
la pandemia. Había Todo empezado estaba la cerrado. pandemia ese año. Y dijimos, no, pues es que a lo mejor solo va a tener que ser una boda de nosotros dos y nuestros papás, así, ¿no? Y porque todo estaba muy al aire, no sabíamos qué ya se iba a permitir, porque primero no se permitía absolutamente nada. Que si el semáforo rojo, que si el naranja. Sí. Entonces, cuando ya empezamos a ver que ya se empezaron a permitir bodas chiquitas, dijimos, bueno, pues ¿dónde? Y recuerdo que yo estaba orando y, como les digo, así soy con el Espíritu Santo, y le dije, oye, ¿dónde tú crees que a mí me gustaría casarme? Porque pues yo no conozco todo el mundo, yo no he viajado por todo el mundo, pero él sí lo conoce. Entonces le dije, dime dónde me pudiera gustar. Y vi escrito así como con flores, San Miguel de Allende. Entonces yo dije, a lo mejor es algún local, ¿no? De eventos. Y le digo, oye, porque yo me puse a buscar en Hermosillo así, local de eventos San Miguel de Allende, y no encontré. Y voy con él y digo, oye, San Miguel de Allende es como un local de eventos o en Querétaro, ¿qué onda? Y él se me queda viendo. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, es que estaba orando de, pues, que si dónde nos casábamos, y vi eso. Obviamente no era como que Dios me estaba diciendo, quiero que se casen ahí, Ella le porque preguntó no es así. qué me gustaría a mí. Yo le pregunté qué me gustaría a mí porque él sabe lo que yo no sé, él ve lo que yo no veo, y está padre hacer, nosotros le decimos hacer trampa, que es como preguntarle a él, pues porque él sí sabe todas las cosas y me conoce, pues, entonces él sabía. Entonces ya él me cuenta, no, pues San Miguel de Allende es un pueblo mágico y yo he ido ahí a tocar con la Big Band de Querétaro y es hermoso y es increíble y mucha gente se quiere casar ahí. Me empezó a dar como detalles, ¿no? Pero pues yo en mi mente sabía que era muy caro casarse en San Miguel de Allende y no teníamos ni un peso. Y yo dije, ay, guau, nos vamos a casar en San Miguel de Allende. Va a estar difícil. Entonces, Dios, ayúdanos, ¿no? Y me acuerdo que fuimos en fe a empezar a ver lugares allá. Íbamos y veíamos y preguntábamos por paquetes de boda. Y entramos a un hotel, se llama La Ibacua. Está en San Miguel, en el centro. Y me acuerdo que nos encantó desde que entramos, nos pasearon, nos dieron el recorrido, la persona fue muy amable, aunque nos veía muy chamaquitos, en otros hoteles como que nos trataron así Sí, raro. la verdad nos trató con muchísimo respeto. Todo lo que nos explicó como si, sí, pues como adultos. Sí, Porque honestamente en otros lugares, nos veían bien chiquitos. sí, muy, muy, muy mal. Y me acuerdo que ahí nos gustó. Y bueno, una cotización y te la mando por correo y incluye tal y tal y tal. Y me acuerdo que después nos llegó la cotización y era un precio. Y nosotros, wow, o sea, está, la verdad, no es caro para lo que es las bodas, pero no podemos costearlo, ¿no? Y me acuerdo que oramos y Dios, tú nos has dicho que quieres que nos casemos pronto y sabemos que tú conoces nuestros gustos y que tú eres nuestro papá y que como papá nos das no solo lo que necesitamos, sino lo que nos gusta, lo que queremos y está en tu voluntad. Y oramos por eso. Entonces, ese fue el precio que menos nos habían dicho ese día. Eh, y dije, bueno, esperamos ya cotización de nuestro evento. Lo pusimos en las manos de Dios, oramos. Y cuando nos llega el documento ya con el desglose de todo lo que incluía la cotización, era, era la mitad de lo que nos habían dicho al principio y dijimos, wow, y era tan bajo el precio que yo creí que habían hecho un error o que nos habían quitado cosas y que solo incluía el lugar. Entonces yo mandé mensaje, oigan, todavía incluye esto, sí. Y me mandaron la lista de todo lo que incluía el lugar en el hotel. Incluía las mesas, las sillas, los platos, los cubiertos, los meseros, un audio pequeño, la comida y coordinadora. Coordinadora de eventos y aparte nos regalaron una noche en ese hotel. O sea, de verdad fue sobrenatural todo lo que incluía por ese precio que era la mitad de lo que nos habían dicho y era muy, 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 muy bajo. Entonces, eso también fue increíble que de parte de Dios Él proveyó para lo que había que pagar, pero también
no sé cómo le hizo para que fuera así. Incluía todo y era súper barato y era súper bonito. Sí. Y teníamos coordinadora. Después me acuerdo que fuimos a probar los menús. Y fue una tarde bonita que nos daban como los Sí, tiempos. llevamos a nuestras Llevamos a mamis nuestras a la mamis degustación. a probar y decidimos que fue ahí. Dios suplió increíblemente. Sí, para ese entonces Dios nos había dado un versículo que de hecho está grabado en nuestros anillos de boda, que es Efesios 3:20, que dice, al que puede hacer mucho más abundantemente de lo que puedes pedir, imaginar o soñar, dependiendo de la versión que te guste, pero Dios, desde que prácticamente nos dio la instrucción de casarnos, nos fue hablando de este versículo y cómo Él quería que nosotros creyéramos por eso, de no solo lo que oren, no solo lo que me pidan, sino yo quiero hacer mucho más abundantemente, más de Más de eso. lo que puedan soñar, más de lo que puedan Sí, imaginar. y la verdad fue increíble ya después, mucho tiempo después, viendo yo en Instagram el hotel, ya vimos que los famosos cuando vienen a San Miguel de Allende se quedan ahí y al parecer era un hotel como de mucho renombre, muy guau. Y nosotros dimos ahí, dijimos, a ver, aquí se ve padre, Sí, no sabíamos nada. ¿sabe? Y cuando vimos por dentro nos dieron el recorrido dijimos, está increíble, pero pues quién sabe. Y nos repetía el Espíritu Santo Efesios 3:20. Y cada vez que venía algo que nos quería hacer pensar que era imposible, que no se podía, lo que sea, siempre nos recordaba Efesios 3:20 y por eso lo grabamos en nuestros anillos, porque genuinamente así ha sido nuestra vida. Ha sido un que Dios siempre supera las expectativas, pero Sí. para eso tiene que haber expectativas. Tenemos que estar expectantes de lo que Dios va a hacer, tenemos que creerle y Él va a hacer todavía más de lo que, a veces de lo que te dijo, no siempre te dice todo. En mi caso me encantan las sorpresas y conmigo siempre me anda queriendo sorprender porque sabe que a mí me encanta y creemos que para Dios es importante. El hecho de que nuestra relación con el Espíritu Santo tal vez sea tan de todo el tiempo estarle preguntando todo, nosotros si nos preguntan, si les pudiéramos decir, es lo mejor que nos ha pasado en la vida y te recomendaríamos que tengas una relación así con el Espíritu Santo, que le estés preguntando constantemente para todo, qué piensa, qué quiere, qué hay en el corazón de papá, porque imagínate, si le preguntáramos al Espíritu Santo antes de orar qué hay en el corazón de papá para nosotros, pues nunca tendríamos oraciones sin ser contestadas, porque vamos a estar orando conforme a su voluntad. Entonces, como que Dios nos enseña muchas cosas y ya poder aplicarlo dentro de nuestra relación, cosas que vivíamos por separado, empezamos a vivirlo juntos como relación y ya después en nuestro matrimonio la verdad ha sido increíble. Sí, y me acuerdo que el hotel nos daba, no, pues para tal fecha se tiene que pagar tanto. Y para otra fecha tal pago. Y no teníamos, pero antes de esa fecha Dios suplía. Llegaba el pago y lo dábamos. Y otra vez a ver luego cómo le hacemos para el otro pago y Dios suplía antes del pago. Y me acuerdo que nuestro plan en nuestra mente era casarnos e irnos a Boston, porque yo quería seguir estudiando en Berkeley. Y mi mamá me dijo, oye, hay algunos jueces que te piden estudios de sangre para casarte. Nosotros habíamos acordado que nos íbamos a casar el 5 de diciembre como Dios nos dijo, pero que por el civil lo íbamos a hacer el 5 de noviembre, un mes antes, para poder tener nuestra constancia de matrimonio y que yo pudiera agregarla a ella a mi visa de estudiante como mi esposa y poder irnos y etcétera, ¿no? Esos trámites de visa para Estados Unidos. Y entonces me acuerdo que me dijo, bueno, hazte unos estudios de sangre para que vayas a casarte y por si acaso te los pide el juez, pues ahí los tienes. Entonces nos hicimos estudios, nos casamos allá en Hermosillo el 5 de noviembre. Pero me acuerdo que yo en ese entonces me empezaba a sentir mal. Me daban comezón y de repente me estaba cansando mucho, me mareaba, me daban náuseas. eh, y la doctora primera que vio a mis estudios dijo, eso está muy raro.
te recomiendo ver a un nefrólogo. Y yo dije, bueno, voy, me caso y ya regreso y veo qué onda con el doctor. Me acuerdo que fuimos, nos casamos, nuestros amigos Esteban y Abby nos hicieron una sesión en la playa, en Quino. Van a estar pasando aquí las fotos de esa sesión. Gracias. Gracias, amigos, fue increíble. Disfrutamos mucho esa sesión. Lo que no contamos y lo que no sale en las fotos es que después de acabar de las fotos yo vomité en la playa, yo me sentía muy mal y el calor también de la playa de allá no me hizo bien. Entonces sí, yo ya empezaba a sentirme mal. Nos casamos, eso fue un jueves 5 de noviembre, me parece, de Ujú. 2020. En Bahía de Quino. Sí, yo el fin de semana me regresé a Querétaro y para el martes yo tenía la cita con el doctor. Y algunos saben mi situación, otros no la saben, para los que no, lo voy a contar. El doctor me dijo, tus niveles están increíblemente altos de toxinas, tus riñones están en una enfermedad crónica terminal de insuficiencia renal. Ese es el diagnóstico, insuficiencia renal crónica terminal. Me empezó a explicar que la enfermedad empieza cuando los riñones trabajan a un 90%, si van bajando están más enfermos. Me dijo, los tuyos funcionan en 5%, prácticamente no funcionan tus riñones, necesitas hemodiálisis ya, me dijo. Eso fue un martes. Y me acuerdo que me dijo, tienes que empezar hemodiálisis ya, te voy a programar para el próximo viernes. Y yo regresé a casa con estas noticias y le conté a ella, oye, me van a empezar a hacer diálisis. Es un proceso en el que sacan tu sangre, la limpia una máquina, que es lo que debería hacer los riñones, y la regresan. Hicimos un Zoom esa noche porque ella se quedó en Hermosillo. Cuando nos casamos en Hermosillo, solo yo regresé a Querétaro. Hicimos un Zoom y si quieres contar lo que te dijeron tus papis. Yo había dado yo como una prédica, como un entrenamiento de algo y terminé ya anoche, ya creo que eran como las 10 de la noche y me dijo, necesitamos igual hacer el Zoom porque tengo que decirte algo importante. Y me explica todo lo que dijo ahorita y me dice, imagínense, era martes y me dice, el viernes tengo mi primer hemodiálisis. Yo solo había conocido y de oídas a una persona que había tenido hemodiálisis y se murió. Entonces yo no sabía qué era eso, no entendía el proceso, no sabía si era como una quimioterapia. Yo no entendía nada y empecé a llorar pues como les decía siempre que tenía mis videollamadas, si era en mi cuarto, pues tenía la puerta abierta y así. Entonces pues mis papás escucharon, entraron al cuarto, les platico, me abrazan y mi papá me dijo, mira, yo sé que tu boda por la iglesia es hasta dentro de un mes, pero legalmente y delante de Dios ya eres su esposa. Si tú quieres ir a apoyar a tu esposo, nosotros te apoyamos. Y ahí ya, no sé, como a las 12 de la noche por ahí, pues nos pusimos a buscar vuelos. Y en ese momento pues me puse a mandarle audios a la gente porque pues en ese mes que yo iba a estar en Hermosillo y que se supone que él iba a regresar, pues iba a tener despedida de soltera, cena con mi familia, de celebración de la boda civil y bueno, muchas cosas que pues tuve que cancelar. Yo no tuve nada de eso. Yo en ese momento mandé audios y dije que pues se cancelaba todo y que no iba a poder. Y al otro día a las 6 de la mañana yo ya estaba en el aeropuerto y me vine a Querétaro. Y para cuando llegamos aquí, Dios nos dio la instrucción de ver a otro nefrólogo como que para tener otra Sí, opinión. el jueves de esa semana, el martes me dieron el diagnóstico, el miércoles llegó ella, el jueves vimos a otro doctor y me dijo, efectivamente estás muy mal, necesitas hemodiálisis ya. Pero como yo le había explicado que me iba a casar y todo eso, me dijo, no quisiera que tuvieras un catéter y que estuvieras en hemodiálisis en tu boda. Entonces te voy a dejar aplazar la diálisis, te voy a dar medicamentos muy fuertes y te voy a dar una dieta muy estricta para que puedas aguantar a tu boda. Y así fue, pero pues ese mes fue un mes de calambres horribles, fue un mes de comezón horrible, fue un mes de cansancio, de mareos, porque cada toxina hace algo. El potasio
te dan calambres, con el fósforo te da comezón, con la hemoglobina baja te dan mucho cansancio, mareo, etcétera. Entonces fue un mes muy complicado que vivimos. Este, dormíamos en la sala de mis papás Sí. y, y- Sí, es cierto. pero pues Tenían ella ellos, básicamente me cuidaba de todos los calambres. sí, tenían Un sofá como cama. un sofá cama. Entonces, nosotros estábamos en la sala, su hermano estaba en su cuarto, sus papás en su cuarto, y pues todas las noches eran unos gritotes que pegaba él de los calambres, y su hermano ya sabía cómo quitárselos en ese entonces, y yo tuve que aprender, Y a ¿no? veces mi hermano también se quedaba ahí con nosotros en Ajá, la y luego sala. pijamada y veíamos películas. Obviamente Te amamos, Aaron, es bien chido. nosotros quisimos guardarnos hasta la noche de bodas, hasta nuestro matrimonio. Sí, nosotros nunca, en sí, creo que lo mencioné en en el primer episodio, que pusimos límites desde el inicio en muchas cosas. No vamos a decir que fue fácil, menos porque nuestro primer lenguaje de amor es contacto físico, pero uno aprende a disfrutar los pequeños detalles, ¿no? De que agarrarte la mano y yo hacerle cariñitos en la cabeza, lo que sea. Y siempre cuidamos de llegar guardados al matrimonio, pero sí, definitivamente yo sabía que iba a hacer todo lo demás de esposa, que no incluía como esta parte de la intimidad o de lo sexual. Y estábamos en la sala nosotros y pues era estarlo cuidando de lo que Sí, necesitara fue un mes muy difícil. todo el mes. Un mes muy difícil y pues llegamos al 5 de diciembre. Gracias a Dios yo estuve bien ese día, pude comer, pude disfrutar y fue una boda preciosa, estuvo llena de Dios. Fue increíble. Nos casaron nuestros pastores, Arturo y Emily, y les estamos ahora enseñando fotos de nuestra boda. Están aquí pasando. Y me acuerdo que después de que nos casaron, lo primero que hicimos en la ceremonia como esposos fue un tiempo de adoración, nosotros juntos, y fue un tiempo muy, 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 muy bonito. Se sentía que Dios estaba ahí. Y yo me acuerdo algo muy específico que ese lugar del hotel no tenía techo, entonces nos habían dicho que teníamos que rentar una carpa, porque es por si llovía, ¿no? Pero la carpa solita costaba como 40,000 pesos o 50,000 pesos. Y decíamos, no, o sea, es mucho. Y le pedimos a Dios, Dios, por favor, que no llueva ese día, que ese día el clima esté bien. Y Más que nada era por el sol, más que la sí, lluvia. O sea, más, en el día el sol y en la noche que la lluvia. sí, sí, sí. Y pues como pueden ver aquí en las fotos, se ve como las nubes estaban tapando el sol y hacían una sombra muy bonita. Y fue de verdad sobrenatural, sobrenatural como Dios hasta con el clima nos ayudó. Fue increíble. Y me acuerdo que más adelante en la ceremonia fue una boda chiquita, con poquitas personas, porque era pandemia, porque no todos podían viajar desde Hermosillo. Entonces fue muy chiquita, de amigos íntimos y familia. Y hubo otros amigos muy íntimos y familia que no pudieron viajar. O que a algunos otros les dio COVID justo en la semana anterior. A mi mamá le dio COVID y no pudo estar en mi boda presencial. Tuvo que estar por videollamada. Pero pues Así la entendíamos traían en el iPad. en el iPad. Y pues entendíamos que pues la pandemia meritaba eso. Sí. Pero fue muy bonito, fue muy chiquito. Me acuerdo que empezó a querer llover después y nuestro pastor Arturo oró, Dios, por favor, detén la lluvia, y paró, la lluvia paró. Y nuestra boda acababa a las 8 de la noche, fue una boda que terminó cortito y acabó a las 8 de la noche y empezó el aguacerazo. Me acuerdo exactamente que cuando terminó la boda empezó a llover, como que el cielo estaba contenido por llover y Sí. decía, bueno, ¿ya acabó? Órale, ahí va la lluvia. Sí, y fue bien bonito porque, pues como les decíamos, nosotros siempre, siempre, siempre hemos puesto a Jesús como este matrimonio es de nosotros tres, Jesús, Ricky y yo, y se sintió que Él estaba en esa boda con nosotros, o sea, se sintió su presencia. Sí, que fue una boda de 3 personas. Sí, él estaba ahí y las personas que fueron no nos dejarán mentir que fue
increíble cómo se sentía su presencia, cómo se sentía su amor. Gracias a todos los que se dieron el tiempo y que hicieron el esfuerzo por estar presentes en nuestra boda. Porque sí, definitivamente en pandemia pues fue un poquito complicado, pero ha sido uno de los mejores días de nuestra vida, obviamente, pero siempre Dios mostrándose, ¿no? Y sentimos como el sí del cielo en ese momento. Fue muy, muy fuerte, pero fue muy, muy hermoso. Y sí, hubiéramos querido más personas ahí, extrañamos a muchas personas ahí, pero se entiende, ¿no? Por los tiempos y por cómo estaba todo. Y pues ahora muchas personas que ahora son parte sumamente importante de nuestra vida y pues no los conocíamos cuando nos casamos, que nos hubiera encantado, ¿no? Ya luego haremos renovación de votos. Sí. ¿Verdad, mi amor? Pero sí, ya algo que quiero decir es que aún amigos que de nosotros, amigos tuyos en ese entonces, que realmente no creen en Dios, que realmente no son cristianos, no tienen el mismo sistema de creencias tal vez de nosotros, podían sentir el amor tan palpable. Y es que yo sí creo que Dios puso un amor muy sobrenatural fuera de que nos gustáramos o que nos quisiéramos entre nosotros. Yo sí siento que Dios puso algo muy sobrenatural y para nosotros fue muy lindo de parte de Dios que Ricky pudo estar bien ese día. Nos regalaron del hotel esa noche y la noche siguiente nos la dejaron bien barata. En un porcentaje súper chiquitito de lo que realmente costaba ese cuarto. Dios seguía siendo ahí sobrenatural con todas esas cosas. Muy impresionante, muy impresionante. Y después nos fuimos como una semana a una cabaña cerca de Guanajuato. Y en ese tiempo nosotros tuvimos tiempos increíbles en la presencia de Dios, tiempos de soaking, donde es simplemente no decir nada, o sea, ni orar ni nada, simplemente estar ahí en su presencia y dejar que nos hablara Él, que nos llenara Él. Y no entendíamos por qué, pero esa semana nos habló mucho de que nos daba paz, de que nos daba fuerzas. De que teníamos que tener altar de adoración en nuestra casa. Sí, nos dijo que era innegociable el altar en casa. Después de ahí fuimos con nuestros pastores. Unos días a Jojutla porque queríamos llegar a Acapulco, entonces quedaba de paso Jojutla. Y ellos se andaban mudando, entonces fuimos a tener un tiempo ahí con ellos. Y Dios nos proveyó sobrenaturalmente para poder tener unas noches en Acapulco. A mí me gusta mucho la playa, entonces ya estábamos decidiendo regresarnos mejor a Querétaro porque no había recursos, pero Dios suplió en ese momento que estábamos en Jojutla y pudimos ir a Acapulco, podemos disfrutar unos días. Pero para entonces ya los días que estuvimos en Acapulco yo ya me empecé a sentir muy mal. Había ratos que no podía ni seguir caminando porque yo ya estaba muy cansado. Y yo en mi mente en ese tiempo yo creía que Dios me iba a sanar y que no iba a tener que llegar a hemodiálisis. Porque algo que no explicamos es que cuando llegamos a Querétaro, Dios nos pidió que buscáramos otra opción y cuando este doctor dice, lo podemos aplazar, Ricky dice que sintió que Dios le dijo como no a las hemodiálisis. Sí, sentí y por eso sí tomamos la decisión de aplazarlo, pero yo sentía que no íbamos a llegar a eso. Me acuerdo que regresamos a Querétaro después de nuestra luna de miel y nosotros ya teníamos, nuestros boletos ya habían comprados para pasar Navidad en Hermosillo con mis suegros. Y me acuerdo que esos días que estuvimos unos poquitos días en Querétaro antes de irnos, yo estaba muy mal, yo no podía comer nada. Y más detalles de la enfermedad les vamos a contar de ese proceso de enfermedad, de cómo fue. En el próximo episodio queremos hablar más enfocados en la enfermedad, pero ahora quiero hablar de lo que concierne a nuestra relación. Me acuerdo que pues fuimos a Hermosillo en Navidad. Yo estaba muy mal, hasta que en Año Nuevo, el 30 de diciembre, me internaron, me pusieron un catéter, tuve que empezar hemodiálisis y yo en ese momento sentí que Dios me dijo, es tiempo de empezar hemodiálisis, es tiempo. Yo creí que no iba a suceder, pero Dios me dijo, es tiempo.
empecé el proceso de hemodiálisis, tuve unas hemodiálisis en un hospital y pues nuestro primer mes de casados fue estar en hospitales, estar yo internado, estando que me pusieran sangre y etcétera. Y después, ya que nos íbamos a regresar a Querétaro en febrero, mis últimas hemodiálisis en Hermosillo yo las tuve en la noche. Y ahí entendimos por qué Dios es tan soberano y por qué hace lo que hace y nos pide lo que nos pide. Y quiero que tú cuentes lo que te dijo en ese momento que nos hizo entender muchas cosas. Yo, yo siempre he tratado de ser muy honesta con Dios sin ser grosera. Y, yo entiendo que sí es mi papá y mi amigo, pero es mi señor y pues a mi papá también le tengo muchísimo respeto. Y recuerdo que yo estaba como orando mientras él estaba en hemodiálisis. Él salía como a las 2 de la Mis mañana, hemodiálisis más o eran menos. como 10:30, 11. Duran como 3 horas, entonces iba yo saliendo del hospital a las 2 de la mañana. Y te quedabas tú solita, ¿no? En casa de mis suegros. Sí, y me acuerdo que yo le estaba diciendo a Dios, ni siquiera estoy molesta contigo, simplemente estoy decepcionada. Yo no creí que fuéramos a llegar a comenzar el proceso de hemodiálisis. Honestamente pensamos que Dios lo iba a sanar. Y su respuesta fue, gracias. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, es que yo les dije que se casaran en esa fecha porque yo sabía lo que venía y sabía que necesitaban estar casados para atravesar este proceso. Y a los minutitos recibo un mensaje de mi suegra, pues que ella estaba en Querétaro, yo estaba pues en Todo este Hermosillo proceso lo pasé en Hermosillo, lejos de mi familia. al Fue inicio. difícil también para ellos. Y, y en el mensaje ella me decía como, me agradecía pues por quererlo y por cuidarlo y demás. Y ella terminó el mensaje diciendo, él necesitaba a su esposa, no a su mamá. Y para mí fue muy Mm. fuerte y me dio mucha paz porque yo sí estaba preocupada de que todo el proceso nos agarró en Hermosillo. No nos podíamos regresar pronto para acá también porque recién le habían puesto el catéter y él no estaba para nada bien, estaba demasiado intoxicada su sangre, le andaban haciendo transfusiones y muchas cosas complicadas y seguía como que en una etapa como de riesgo, si le podemos decir así. Entonces yo estaba preocupada pues por sus papis que estaban lejos y leer eso me dio paz y también fue una confirmación de lo que Dios me estaba diciendo. Y habrá gente que pues no le pudimos explicar las cosas como pasaron, pero con el tiempo y cómo todo ha sido, han ido entendiendo que fue Dios el que nos guió en todo, porque habrán habido personas que tal vez no nos creyeron que era Dios el que nos estaba guiando, aunque esas personas no se nos acercaron a decirnos no es Dios, realmente Había todos. gente que pensaba que estabas embarazada y que por eso nos Sí, casábamos tal vez hubo pronto. gente, ajá, creo que se le acercaron a mi suegra a decirle que si yo estaba embarazada o algo parecido. Am, pero, pero realmente las personas importantes en nuestra vida, nuestras autoridades, nuestros amigos cercanos, o sea, las personas que eran importantes, todas ellas sentían paz y sentían el sí de Dios, aunque no lo entendían, ni nosotros Ni lo nosotros entendíamos. entendíamos por qué tan pronto. Sí tenemos que aclarar, no es como que no, sí, nos vale y sí, que se queremos que sea pronto. No, no, no. O sea, ni siquiera nosotros entendíamos qué pasaba. Pero aún esas personas que no entendían, con el tiempo y con los frutos de nuestro matrimonio y con todo lo que Dios ha ido respaldando, creo que han ido viendo que fue la mano de Dios y Sí. estamos agradecidos honestamente que Dios nos dio las fuerzas para ser obedientes a pesar de lo que sea que nos estuviera hablando y pidiendo. Y pues hasta la fecha sigue siendo una aventura. Nuestra relación, nuestra historia de amor, obviamente no termina aquí, pero es lo que queríamos como hablar a detalle. Ya en otro episodio les hablaremos como específicamente la parte de la enfermedad y es cuando ya entramos a la parte de nuestro ya matrimonio cuando regresamos a Sí. Querétaro, pero definitivamente Dios
sabe lo que hace, Él ve cosas que nosotros no Él es vemos. soberano y viendo en retrospectiva hacia atrás, o sea, nosotros no entendíamos por qué tan rápido, pero Él sabía lo que venía y aclaramos, yo no creo que Él mandó la enfermedad, yo no, yo sé que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios bueno que manda cosas buenas, que da bendiciones, pero también la palabra dice que Él permite cosas, porque Él sabe y él ve, él para él no es pasado, presente y futuro, para él está todo ahí, él está en todo momento. Y él sabía lo que venía y sabía que necesitábamos ya estar casados para empezar este proceso de sanidad. Me gusta mucho como nuestro pastor en llame de vuelta, Javi Varela, él nunca me dice cómo vas con tu proceso de enfermedad, él siempre me dice cómo vas con tu proceso de sanidad porque va a terminar en una sanidad, nosotros lo Amén. creemos, Amén. pero este proceso teníamos que empezarlo, este, casados. Y Dios nos dijo, cásense el 5 de diciembre, no entendimos por qué, pero obedecimos y después entendimos. Ah, Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué Sí. nos dijo que nos casáramos pronto. Entonces, te animo a que si, aunque sientes que es de Dios y que te ha dado otras confirmaciones, aunque no entiendas, Javi y Manny dicen, a veces sientes que das primero el paso y luego Dios pone el piso. Y no nos toca tal vez entender por qué Dios hace las cosas. No, nos toca confiar en su soberanía, confiar en que Él es Dios, en que Él es un Dios bueno y con el tiempo ves que todo lo que hace tiene una razón, todo lo que Él hace es para nuestro bien, dice la Biblia, a quienes siguen a Dios, quienes creen en Él. ¿Cómo va ese versículo? No Sí, me acuerdo si conforme a dice su siguen. propósito, que él hace que todo obre para bien. O sea, Sí, Él no manda cosas malas, pero pero Él todo lo usa sí. para nuestro bien. Y en nuestro matrimonio, les hablaremos de esto en otro episodio, pero incluso este proceso de sanidad ha servido para fortalecer nuestro matrimonio. No sería así de no haber pasado por este proceso. Ella siempre dice, cuando te casas dices en la salud y en la enfermedad, pero no esperas que la enfermedad llegue primero. Y pues es un proceso que seguimos en él hasta ahora y Dios de verdad lo ha usado, aunque puede ser parecer algo malo, pero Él lo ha usado para mucho bien en nuestro matrimonio. Sí, Y él sigue yendo a hemodiálisis 3 veces por semana. Realmente es algo en lo que seguimos caminando, es algo en lo que seguimos creyendo. Dios sigue siendo bueno, más que bueno. Y sí, luego les Samuelito, contaremos más detalles también de Samuelito, pero sí creo que es importante. Quiero hacer este hincapié de, en nuestro caso, así fue de acelerar los tiempos por lo que Dios sabía que venía. sí había una razón. Ajá, pero no, tal vez en tu caso es al revés. Dios te dice, tranqui, todavía no. O sea, es un sí, pero todavía no. Eso es muy No. importante. Dios puede decir que sí, pero entender los tiempos, entender las temporadas es muy importante. A Abraham le dijo, sacrifica a tu hijo y fue un sí en ese tiempo, pero después cuando él lo iba a hacer, el cielo volvió a hablar y dijo, no, deténlo. Entonces es escuchar su voz y seguirla escuchando y es entender que lo que Dios habla para esta temporada, que a veces es un sí, pero más adelante a veces es un no, pero no ahorita, después va a ser un sí. Es entender también los tiempos de lo que Dios nos habla. Sí, como en este caso, primero dijo Dios no, hemodiálisis no, y llegó un punto donde dijo, ahora sí es tiempo, pero nosotros teníamos que estar sensibles a su voz porque creemos que Dios lo va a sanar 100%, pero creemos que hay algo que nos toca de nuestra parte, tampoco vamos a ser mediocres y no ser sabios, y Él está yendo a hemodiálisis, donde le está ayudando en su cuerpo, le está ayudando a su sangre, y creemos que ya sea que Dios le dé riñones nuevos o que sus riñones van a empezar a funcionar en su 100%, pero aún esto de las relaciones, que ese es más el enfoque de lo que nosotros queremos dejarte, es simplemente que
que entiendas que a Dios le importa todo lo que tú necesitas, todo lo que tú quieres, las relaciones que vayas a tener, porque por supuesto que influyen en tu vida, influyen en tus decisiones y en tu caminar con Cristo también. Entonces, nosotros queremos animarte a través de nuestra historia que le preguntes, que consideres al Espíritu Santo y le preguntes: ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué me estás enseñando? ¿Es un sí? ¿Es un no? Ayúdame a discernir los tiempos, si el sí es para ahorita o es una ahorita no. Y entender que los no de Dios nos protegen y sus no son tan importantes como sus sí, y son por amor, y tal vez en nuestro caso fue un aceleramiento, tal vez en tu caso también sientes algún tipo de aceleramiento en algún área de tu vida, y tal vez es al revés, tal vez dices: pero si Dios ya me dijo que esta persona es mi esposo o es mi esposa, y tú quieres que sea ya, pero Dios realmente no ha acomodado las cosas, y de verdad te queremos animar a que tengas paciencia, a que permanezcas en la palabra que Dios ya te dio. Te va a seguir confirmando, y créeme que Él va a poner todo en orden. Él te ama y a Él le importa, sí, y Él quiere que las cosas sucedan conforme a su voluntad, obviamente. Entonces, nuestra invitación es esa: disfruta cada temporada, y los sí y los no de Dios también, aunque no entendamos. Y no sé si quieras como terminar orando. Sí, y también reafirmar que a Dios le importan cositas muy pequeñas que a nosotros nos importan. A Dios le importa cosas que no son ni espirituales. Le importa tu trabajo, le importa lo que haces en la escuela, le importa lo que haces en los círculos donde te muevas. ¿Cómo no le va a importar con quién vas a estar el resto de tu vida? Entonces nosotros, a través de nuestra experiencia, hemos entendido que a Dios sí le importa, que le puedes preguntar ese tipo de cosas, y Sí. que Él te puede dar alguna guía de aquí, por acá, esto sí, esto no. Entonces te Sí. animamos a que le preguntes, a que le sigas, a que escuches su voz, a que escuches también consejo de tus autoridades, de tus pastores, de tus papás. Y pues terminamos rápido con una oración. Dios, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que nos está viendo y que está aquí con nosotros. Te pido que tú hables a sus corazones, que tú les empieces a mostrar tu voluntad, que sea más clara tu voluntad en sus vidas, y que ellos puedan acercarse más a ti cada día. Gracias por esta oportunidad que nos das, gracias por cada persona que nos prestas para que nos escuche. Bendecimos a cada una de esas personas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te amo. Te amo. Gracias por vernos. Si quieren apoyarnos, suscríbanse. Es totalmente gratis y nos Denle ayuda like. a nosotros para poder seguir haciendo ese tipo de contenido. Pónganos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos, qué opinan de lo que decimos, qué les ha hablado Dios. Repito, si gustan apoyarlo, denle like, compartan, suscríbanse, y nosotros podremos seguir haciendo esto. Muchas gracias por vernos, por llegar hasta acá. Les bendecimos, les amamos, familia. Gracias. Bye bye. You're my lifeline. 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 Yeah. In you I live, in you I give. In you I love and can't forgive. In you is where my breathing is.